la iglesia entra en un estado de comodidad, en la que podemos soportar los vientos, las tempestades, las inclemencias de las circunstancias y todo lo que pueda agobiar nuestras vidas o incluso angustiarnos. Podemos soportarlos en un estado de quietud delante del Señor. Es decir, pueden venir muchas cosas difíciles y nosotros podemos aguantarlo. A lo mejor lloramos, nos desesperamos, nos comemos las uñas de nervios, de no sabemos cómo se van a poner las cosas, pero al final de cuentas salimos vencedores. Y entonces eso nos lleva a un estado de comodidad, de conformidad. Nos acomodamos al tipo de vida que tenemos como iglesia, nos ajustamos a lo que pasa y decimos, bueno, con que yo cumpla con el Señor yendo a la iglesia, pues el Señor cumplirá conmigo. Si yo procuro no pecar, pues el Señor me bendecirá. Pero no buscamos más allá de lo que ven nuestros ojos. Eso es comodidad, eso es conformidad. Y la Biblia nos habla mucho de que a Dios le encanta, a Dios le fascina cuando alguien va más allá de su comodidad y de su conformidad. Que no se queda conforme con lo que está viviendo, sino que se desafía a sí mismo. Y para podernos desafiar a nosotros mismos tenemos que entrar en un estado de renovación. Tenemos que renovarnos. Tenemos que entender que Dios es el que nos ayuda, nos sostiene, nos guarda, libra nuestra alma, pero también nos hace volar en las alturas. Y tenemos que entrar en un tiempo de renovación como iglesia. Nosotros tenemos que ser renovados como iglesia. Como ministerio de Manto Nuevo tenemos que buscar la renovación, el cambio, la transformación. Y para que eso pase tenemos que comprender cómo es que esto sucede o cómo es que Dios lo logra en nuestras vidas. Ahora, para que esto pase, para que esta renovación pase en nosotros, para que Dios haga esta renovación en nosotros, tenemos que entender que es una decisión personal. Nosotros como iglesia vamos a entrar en un tiempo de renovación y ahorita vas a ver cuánto es este tiempo, pero tenemos que saber que Dios quiere rejuvenecernos, que volvamos a estar en esa pasión que tuvimos al principio, en esa hambre de Dios que teníamos en un momento, en ese gusto por buscar al Señor, por leer la Biblia, por orar por nuestros familiares que no se habían convertido, por renovar nuestras fuerzas en Dios y buscar en Dios la fortaleza que nos hace falta para poder cambiar nuestras vidas. Entonces, vamos a entrar en un tiempo de renovación para la iglesia. La iglesia se va a renovar. Y no hablo de renovar el lugar, hablo de renovarnos nosotros como iglesia. Y vamos a entender cómo es que esto va a pasar o cómo es que esto va a suceder. Pero voy a repetir, es una decisión personal. Si la iglesia va a entrar en este proceso de renovación, nosotros como pastores, como ministerio vamos a renovarnos, usted tendrá que decidir si se renueva o se queda como está. ¿Y qué va a pasar si se renueva? Pues va a volver a tener el ánimo, el gusto, el placer y el deseo y la pasión por las cosas del Señor. Pero no solamente eso, sino que se sentirá con la fortaleza de volver a emprender un vuelo que cambiará sus vidas. Y si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Nada. Seguiremos en la misma condición que hasta ahora estamos. No va a pasar absolutamente nada. Entonces tenemos que renovarnos y la Biblia nos enseña cómo es que esto pasa. Así es que abra su Biblia en el libro de los Salmos, en el Salmo 103. Y vamos a ver lo que la Biblia dice al respecto. Salmo 103. No vamos a leer todo el Salmo, que no estaría mal que lo leyéramos todo, pero vamos a leer el texto que nos interesa, de lo que da pie a este tema de renovación. ¿Y hasta ahí? Ok, dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te
misericordias. Y el versículo 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Si hablamos de una renovación, tenemos que hablar de un rejuvenecimiento, de volver a tener juventud, de volver a renovar nuestras fuerzas. Uno pudiera pensar, pero pues ¿cómo yo a mis 44 años voy a volver a estar como jovencito? No está hablando de una condición meramente física, está hablando de una renovación interna. ¿A quién está hablando el salmista? ¿Quién le dice, bendice Jehová? ¿A quién está hablando? A su alma. Dice, bendice alma mía a Jehová. ¿A quién está hablando entonces? Al alma, no está hablando al cuerpo. No le está diciendo al cuerpo, vamos cuerpo, avívate, despierta, ponte joven otra vez, vuelve al gimnasio, recupera tus fuerzas de tu juventud. No. Le está hablando al alma. Porque el alma es un ser espiritual que se conforma a su condición. Y entonces se trae en una condición de tranquilidad. No puede que fuera una interpretar, no puede que fuera un huracán, un mundo de complejidades y de circunstancias adversas. El alma entra en un estado de comodidad y dice, bueno, o sea, así podemos llevárnosla tranquila. Recordemos el pasaje de cuando el Señor Jesús manda a sus discípulos en una barca y dice, adelántense al otro lado del mar de Galilea, vayan al otro lado, y yo los salimos. Y los discípulos se embarcan y navegan durante la noche, y resulta que había viento en contra, pero ellos siguen navegando y de repente empieza una tormenta, y los discípulos están tratando de controlar el barco. Y el Señor Jesús empieza a caminar sobre el agua para alcanzarlos cuando van a medio lago. Y cuando van a medio lago los alcanza y los discípulos se espantan y dice, se asustan de eso y dice, un fantasma, empieza a gritar, un fantasma. Y el Señor Jesús dice, no, soy yo. Entonces, todos están muy cómodos en la barca, hay una tormenta afuera. Es una situación difícil, pero hay una tormenta que está en contra, que no les permite llegar a su destino. Y a pesar de esa oposición, ellos están muy tranquilos en la barca. Jesús viene en medio de las circunstancias, Él viene andando sobre el agua, y cuando los ve, ellos se asustan. Y entonces, Él dice, no temas, soy yo. Pedro es el único que dice, Señor, si en verdad eres tu manda que yo también camine sobre el agua. Entonces Pedro sale de la barca. Y a veces juzgamos a Pedro porque dudó y porque dudó se empezó a hundir. Pero si vemos, de los 12 que iban en la barca, solamente uno decidió salir de su comodidad. Cuando nosotros nos sentimos débiles, flacos, cansados espiritualmente, no tenemos ánimo de enfrentar nuestras circunstancias, no tenemos ánimo de caminar en lo sobrenatural, no tenemos ánimo de creer siquiera. Y eso es lo que pasa cuando nuestra alma se ha conformado, cuando nuestra alma se ha ajustado a una barca y se siente cómodo ahí, se siente seguro ahí. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros estemos en esa comodidad. Por eso les decía que hay cosas que Dios nos sorprende y que Dios le agrada a aquellos que le creen. Hay cosas que Dios dice, wow, no puedo creer. Se atrevió. Mira qué confianza tiene en nosotros que se atrevió a creer, que se atrevió a hacerlo, que se atrevió a dar esos pasos de fe que le hicieron caminar en lo sobrenatural. A veces nosotros nos conformamos con lo que está pasando. Y decimos, no voy a enfrentar el diablo, voy a enfrentar mis circunstancias, no voy a salir de mi barca, aquí estoy bien a gusto, el Todopoderoso está conmigo y perseguiré. Tendré en algún momento llegar a mi destino. ¿Cuándo? ¿Quién sabe cuándo llegaré? Y no nos atrevemos, no nos desafiamos a nosotros mismos porque estamos cómodos. Y en este salmo que acabamos de leer, el salmista escribe y dice su alma mía, vamos, despierta, esfuérzate. No te olvides de todo lo que Dios ha hecho por ti. Él te sostiene, Él te perdona tus iniquidades, Él limpia tus pecados, Él llena tu boca de bendiciones, Él tiene de favor, de gracia y misericordia de tu vida. Él está contigo. Vamos a
bendice a Jehová. Y en el último versículo que leímos, en el versículo 5, al final del versículo dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué dice el salmista a su alma? ¿Qué dice su alma? De modo que te rejuvenezcas como Él perdona tus iniquidades. Él te llena de favores y misericordias. Él saciará tu boca de manera o de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y entonces nosotros tenemos que pensar en rejuvenecernos como el águila. Estaba leyendo algo acerca del águila, cómo se rejuvenece, y el proceso de rejuvenecimiento dura 150 días, aproximadamente 5 meses. Por eso les decía que este domingo nosotros vamos a empezar con un proceso de rejuvenecimiento que nos va a durar 5 meses, donde nos vamos a rejuvenecer de aquí hasta junio, ¿verdad? Para que en la segunda mitad del año nosotros estemos fortalecidos en la fe para lo que venga. Y podamos salir de la comunidad de nuestra banca. Y no podía pensar, pero 5 meses es mucho tiempo, no puedo hacer nada. Creo que eso es parte del rejuvenecimiento, eso es parte de la renovación, la paciencia, el poder ser pacientes para poder ser transformados, para poder ser cambiados. Y el águila, para entrar en ese proceso de rejuvenecimiento, es algo curioso porque las águilas llegan a vivir entre 70 y 80 años, como los seres humanos. Entre 70 y 80 años vive un águila. Pero para poder vivir entre 70 y 80 años, llega a la edad de los 40 años donde tiene que renovarse. Cuando tiene 40 años, aproximadamente, no sé si su cumpleaños 40 y antes tiene los 40 años, no, aproximadamente a los 40 años, el águila ya es vieja. Para un águila a los 40 años es una águila vieja. No es como una águila joven que tiene 2 o 3 años. Un águila a los 2 o 3 años es una águila muy fuerte, muy ágil, poca experiencia, pero muy ágil, tiene mucha fortaleza. Pero un águila a los 40 años es una águila cansada, es una águila vieja. Donde su pico ya se partió, ya se rompió, está desgastado, está débil, como una uña cuando se vuelve vieja. ¿Has visto una uña vieja? ¿Cómo se vuelve quebradiza? Fácil de romper. Que así son los picos de las águilas de 40 años. Sus garras están rotas, están gastadas, están sin fuerza. Y entonces, y sus alas, su plumaje, es un plumaje pesado. Es un plumaje que está fatigado, que está lleno de polvo, de grasa, de la misma águila, y entonces es un plumaje pesado que no le da la misma habilidad para volar como cuando era joven. Y entonces el águila de 40 años busca un lugar donde morir. Y empieza a planear y encuentra un barrio, un lugar donde puede dejarse morir. Ya no caza, ya no busca presas, ya no come carroña, porque es más fácil para el águila comer carroña que comer una presa fresca o cazar una presa fresca. Ya no tiene la fortaleza de sus garras para taparla y en el pico para romper o desarrollar la carne y la piel de su presa. Entonces llega a un plano y ahí se espera, y ahí se deja morir. Entonces las águilas jóvenes, al ver esto, vuelan o sobrevuelan sobre el águila vieja y se acercan hacia el águila vieja y empiezan a volar sobre ella y hacen una especie de movimiento con sus alas como para animar a la águila vieja, para que entre en este proceso de renovación que le va a durar 150 días. Y entonces el águila bien puede dejarse morir a sus 40 años o renovarse para llegar a los 80. Y es su decisión del águila. Ninguna otra águila interviene para que el águila se renueve. Es una decisión del águila vieja. Y entonces el águila puede dejarse morir, nadie no le va a pasar nada, solamente va a morir y ya. Va a ser una presa fácil para algún predador o otro animal que se la quiera comer. Y va a ser una presa fácil para algún otro y se deja morir el águila. O se levanta y vuela alto y busca un risco donde haya agua en algún lugar alto de la montaña, que haya agua, que haya una corriente de
de agua y llega y se posa en ese lugar y ahí entra el proceso de renovación que le va a durar 150 días. ¿Y qué consiste en este proceso de renovación? Ya una vez se lo he platicado, el águila rompe su pico, después rompe sus ramas y después se despluma. Pero yo pensaba que este proceso suceda como en el mismo día, ¿no? Un día rompo el pico, rompo mis ramas y luego se despluma y ya no. Estaba viendo que el proceso de renovación de la vida es un proceso lento, porque a águila le lleva tiempo hacer cada una de estas tres cosas. Y cuando dice el escritor de Salmos que nos rejuvenezcamos como el águila, no es que un día el águila se mete en un spa y se mete al spa y ahí está en el spa recibiendo su tratamiento, su masaje, su feng shui, su yoga y le hace su terapia y el otro día sale de rejuvenecer. No. Es un proceso de 150 días en el que se va a renovar, en el que se va a transformar esa águila, que es una águila vieja, insisto, no es una jovencita que puede aguantar el proceso con facilidad, no, es un proceso doloroso y lento, es muy lento. Y entonces entra en este proceso de renovación. Y lo primero que le pasa al águila para renovarse es, en la primera fase, con lo que empieza a renovarse el águila es con el pico. Y entonces llega a este peñasco, a este lugar donde hay agua, porque además al llegar a este lugar, el proceso va a ser un proceso difícil. Van a ser 150 días en que el águila no va a comer igual. De hecho, algunos estudiosos dicen que ayuna durante todo este tiempo y solamente toma agua. ¿Se imaginan? Nosotros con 3 días de ayuno ya estamos pidiendo esquina. No, él entra en 150, dice que come algunas cosas fáciles de comer. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es romper su pico. Al no tener pico, no puede comer. ¿Alguna vez te ha encarnado una uña o te has arrancado una uña completita? El trabajo que cuesta que vuelva a salir y lo doloroso que es porque está la carne viva ahí. Si las uñas están aquí, no están de adorno, están para proteger nuestros dedos y darle fortaleza a la punta de nuestros dedos. Si no tenemos la uña, se vuelve sensible esta parte del dedo y frágil. Bueno, pues lo primero que hace el águila es romper su pico con sus garras y con la piedra. Azota su pico está frágil, hasta que lo rompe por completo, se arranca completamente el pico, se queda sin pico. Y entonces queda aquí abierto, queda su carne viva, y está ahí, el águila tiene que esperar hasta que vuelva a salir el pico. Y durante ese tiempo que no tiene pico, no come absolutamente nada. Y eso le puede tardar entre 20 y 35 días, hasta que vuelva a salir el pico. Ahora, cuando sale el pico no está tan fuerte, solamente salió, pero no está tan fuerte, entonces puede tardar otros 15 días en que el pico se fortalezca para poder comer algo. Entonces ya lleva de 30 a 50 días sin comer, solamente tomando agua. Y dice la Escritura en el Salmo 62, si usted puede ir al Salmo 62, hablando de romperse el pico, eso es algo que nosotros vamos a entrar. Si vamos a entrar en este proceso de renovación, vamos a tener que empezar con el pico. ¿Cuál es nuestro pico? ¿Cuál es nuestro pico? Nuestra boca. Y no es que le vamos a hacer como Tizón, que vamos a agarrar la piedra y ¡tú desgraciado que le hiciste llorar a la niña! No vamos a hacer eso. Que no nos faltaría, ¿verdad? Que no nos haría mal parado, pero no vamos a rompernos el hocico. Ese ejemplo de Tizón es un mal ejemplo. Pero tiene que ver con eso.
el ejemplo de este personaje que hizo Tony Campbell, porque él cantó una canción. Él quería que no era nada malo, pero la otra, la niña María, le conmovió la palabra de Nilsson. Y cuando ella se pone a llorar, él sabe que él fue la causa de ese llanto. Y por esto el ejemplo, porque a veces no nos damos cuenta nosotros que nuestra boca es causa de problemas, de llanto en otros. Y entonces cuando dice el salmista que Dios nos rejuvenece como el águila, está hablando precisamente de este proceso de renovación de la vida. Y con lo primero que empieza el águila es con el pico. Y en el Salmo 62, versículo 1 y 2 dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré mucho. Lo que dice aquí el Salmo es que si en algo podemos confiar es en Dios, y algo que nos va a ayudar a rompernos el pico, algo que nos va a ayudar a romper nuestra boca para que nuestra boca sea renovada y podamos tener una boca que glorifique a Dios, pero que además confiesa la salvación y que además confiesa las peticiones de Jehová. Tenemos que rompernos el pico. Tenemos que renovar nuestra boca, tenemos que renovar nuestras palabras, porque está en nuestro hablar la bendición de nuestra alma. Está en nuestro hablar la transformación de nuestras vidas, el cambio de nuestras circunstancias. Está en nuestro hablar cambiar nuestra manera de hablar, cambiar nuestra manera de expresarnos, cambiar nuestra manera de anunciar incluso el evangelio o de compartir las nuevas de salvación. Está en nuestra boca, y mientras nosotros no cambiemos nuestra manera de hablar, seguiremos teniendo los mismos problemas. Seguimos haciendo las mismas confesiones, seguimos confesando lo mismo otra vez y hablando de lo mismo otra vez y viviendo bajo las mismas circunstancias. Entonces, algo que tenemos que entender, si en algo nos vamos a romper la boca, va a ser la boca de nuestra salvación. ¿Dónde se rompe el pico del águila? En la boca. Y con las garras se arrancan, los pedacitos que se van rompiendo con las garras se arrancan, los pedazos de pico que van rompiendo, hasta que se queda completamente sin pico. ¿En qué momento dice nosotros renovar nuestra boca? Lea conmigo en el Salmo 37. Salmo 37. Vamos a leer el versículo 7. ¿Por qué tenemos que acercarnos a la boca de nuestra salvación para romper nuestro pico? Para cambiar nuestra manera de hablar. Si nosotros seguimos confesando que nuestra situación es difícil, adversa, complicada, y no entendemos que Jehová es nuestra salvación, que Él es la roca de nuestra salvación, seguiremos haciendo confesiones equivocadas, declaraciones contrarias a la voluntad de Dios. Por eso dice el Salmo 37, versículo 7, dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospere su camino, por el hombre que hace maldades. A veces nosotros decimos: ay, pero ¿por qué se me va a bien? Ay, ¿por qué sabe que el chavo tiene tantos millones y yo no tengo ni uno? Nuestras confesiones demuestran el estado de nuestra alma. Y algo que hace el águila cuando se rompe el pico, cuando se deshace el pico viejo, es que tiene que guardar silencio. Tiene que guardar silencio. Y a veces nosotros tenemos que guardar silencio también delante del Señor. Porque hablar todo el tiempo, hablar y decir, no siempre tiene beneficios. A veces el guardar silencio también bendice nuestras vidas. ¿Sabe que una canción se construye de dos cosas? Una hermosa melodía se construye de dos cosas: de los sonidos y de los silencios. Para que una melodía suene bien, tiene que estar compuesta de tiempos de sonido y de tiempos de silencio. Y eso produce armonía. Cuando tú
escuchas un canto, una alabanza, una melodía, una canción, y eso dices, oye, qué linda canción. Si ponen atención, la canción tiene silencios precisos. Hay momentos de silencio precisos en la canción que confortan con esa pausa de silencio, hace que la melodía de lo que sonó antes, después de ese silencio y lo que suena después, hace que se oiga bien. Y entonces a veces el silencio es importante. Nosotros tenemos que guardar silencio delante del Señor en muchas ocasiones, sabiendo que es la roca de nuestra salvación. En lugar de quejarnos y lamentarnos por lo que no pasa, por lo que no sucede, por lo que Dios no ha traído respuesta, en lugar de lamentarnos eso, tendríamos que aprender también a guardar silencio delante del Señor y escuchar lo que tiene que decirnos. No quejándonos de que qué bien le va a mí, ¿por qué? ¿Cómo está siendo esperado? No, tenemos que aprender a esperar en el Dios de nuestra salvación, porque Él tiene también respuesta para nuestra petición. ¿Sí está conmigo? Ok, dice Eclesiastés en el capítulo 3 que para todo hay tiempo. Dice, para todo hay tiempo debajo del sol. ¿Qué dice Eclesiastés? Capítulo 3, ¿qué dice? Para todo hay tiempo. Y a veces nosotros creemos que el tiempo se nos está acabando. Y hay que apresurar. Dice, versículo 1, Eclesiastés 3, versículo 1, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de techar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Para todo el tiempo debajo del sol. Y algo que tiene que hacer el águila cuando una vez se rompe el pico es esperar. Nosotros tenemos que aprender a callar, porque es un tiempo de espera. Durante este tiempo de renovación vamos a aprender a esperar. Vamos a aprender a esperar la respuesta de Dios. Vamos a aprender a esperar lo que Dios tiene reservado para nosotros. Tenemos que renovarnos completamente, pero no renovarnos angustiados, corriendo, desesperados de un lado para otro, a ver por dónde va a llegar la bendición, a ver por dónde viene la respuesta del Señor. Tenemos que esperar. Hemos esperado muchas cosas, hemos esperado mucho tiempo, pero hemos esperado sabiamente. Tenemos que aprender a esperar en lo que Dios va a hacer y hacerlo con sabiduría. Saber que hay momentos para callar y hay momentos para hablar. Y si nuestro pico estuviera roto, nos costaría mucho trabajo hablar. ¿Alguna vez se te han roto los labios? Del frío, ahorita que está haciendo mucho frío, que se resecan los labios y se parten y te hacen reír. ¿Verdad que sí? No me puedo ver porque me duele mi labio. Ojalá no me entrara en la boca para poder pelear. No digo que nos la rompamos como tesoro. Pero si se trata de renovarnos, hay que aprender a callar también. Hay que aprender a hablar, pero también a callar. Y si queremos transformar nuestras vidas, renovar nuestras vidas, tenemos que cuidar lo que decimos. Refrenar nuestra boca 3 segundos nos va a bendecir mucho en lugar de responder inmediatamente. Esos 3 segundos antes de responder algo nos van a ayudar a cambiar nuestra manera de relacionarnos con los demás. Los enojos, los pleitos, las discusiones que tenemos es porque no nos sabemos callar. Cuando peleamos con los que amamos, cuando peleamos con los que no amamos, pues hasta porras nos echamos, ¿verdad? No, estuvo bien, qué bueno que le dije eso. Pero ¿por qué también actuamos de la misma manera con los que amamos?
con los que están junto a nosotros. Peleamos y discutimos porque no podemos callar nuestra boca, porque queremos tener la última palabra, porque queremos tener razón en lo que hablamos y salir vencedores. La verdad es que Dios no se glorifica cuando nosotros peleamos. Y si Dios no se glorifica, ¿cómo bendecirá nuestras vidas? Amén. El Señor Jesús dice, no puedes salir de una misma fuente dos aguas. No puedes glorificar a Dios sin maldecir a tu hermano. No pueden salir dos aguas de una misma fuente. O sale agua dulce o sale agua amarga. Y si queremos renovarnos como el águila, tenemos que empezar con nuestra forma de hablar. Cambiar nuestra forma de hablar. Dejar de quejarnos tanto por lo que no tenemos, por lo que tiene el otro y yo no tengo, por lo bien que le da a uno si le van a robar a nosotros. Tenemos que frenar nuestra boca. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me está agarrando la onda? Ok. Dice Proverbios 21-23. Proverbios 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Por qué se angustia el alma? Porque el diablo me está rodeando todo el tiempo, pastor, por la boca, por lo que decimos. Angustia más nuestra alma lo que sale de nuestra boca que lo que el diablo pudiera provocar contra nosotros. Amén. Entonces es importante renovar nuestra boca. Amén. Y vamos a empezar por partirnos la boca. Voy a poner unos palitos allá afuera para empecemos como el niño, tu sobrano me diga como tu sobrano, tu sobrano. Para renovar nuestra boca, romper el pico es guardar silencio, es abstenernos incluso de comer, ayunar lo suficiente, pero no ayunar por quejas y lamentos, sino ayunar con convicción, sabiendo que Dios será nuestro proveedor. Amén. Ok. Después de esta fase de romperse el pico, entra la segunda fase, que es romper sus garras. ¿De qué le serviría tener unas garras fuertes si tiene un pico débil? ¿O de qué le serviría tener un pico fuerte si tiene unas garras débiles? El águila es inteligente y dice, pues ya tengo pico nuevo, necesito garras nuevas. Y entonces rompe sus garras con el pico ahora fortalecido y con las rocas. Y las rompe, literalmente las rompe. Se las arranca, se queda sin garras. Tiene 4 garras en cada pata. Y tiene que destruir las 8 garras de sus patas para poder renovarlas. A lo largo de su vida, el águila le van creciendo las garras. Conforme va madurando el águila desde que es un polluelo, sus garras van creciendo y van creciendo hasta llegar a una medida donde la garra no crece más. Pero la punta no crece tan rápido, como al principio, pero va creciendo y la punta se va rompiendo. Crece otro poquito y la punta se rompe, crece otro poquito y la punta se rompe. Es una renovación natural de sus garras. Pero conforme se va haciendo vieja, las garras ya no crecen tan rápido como en su juventud. Entonces ya, al no crecer tan rápido, ya no se rompen tan fácilmente. Entonces se van haciendo viejas y se van haciendo débiles. Entonces ya no tienen la fortaleza para sujetar las presas. Sujeta una presa y la debilidad de unas garras puede hacer que se le caiga la presa, y entonces el águila ya no puede cazar y ya no se puede alimentar. Entonces el águila sabe que tiene que romper sus garras y las rompe contra la peña, las rompe contra la roca y con el mismo pico se las arranca. Eso no sucede en un instante, no de que, me las corto y ya lo pego, se me cayeron un ratito. No, es un proceso muy doloroso.
Es un proceso así como arrancarse el pico fue doloroso, arrancarse las uñas, las garras, perdón, es doloroso también. Y no es que por un golpe, imagínense qué tan fuerte es la garra del águila, que puede sostener hasta 4 veces su peso. Un águila puede sostener un animal que puede duplicarle en tamaño. Puede venir volando y ver a su presa y agarrar a un animal pequeño pero que le duplica en tamaño y peso. Y sostenerlo llegando a las alturas. Y sostenerlo solo con sus garras. ¿Qué tan fuertes llegan a ser sus garras que pueden sostener ese peso? Imagínense para arrancárselas, no es algo sencillo. Le tiene que costar trabajo, le debe costar trabajo arrancar sus garras. Sin embargo, el águila sabe que lo tiene que hacer y lo hace. ¿Qué representa esto para nosotros? La obra de nuestras manos. Nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestras capacidades. Tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer. Y a veces lo hacemos tan cotidianamente, tan rutinariamente, que ya no dependemos de Dios para hacerlo. Ya lo hacemos nosotros. ¡Ay, Sebastián Barrera! ¡Ay, se va pues! ¡Ay, como salga! Pues total. ¡Ay, Dios te ayude! ¡Ay, Dios te socorra! Y no hacemos nada. Dice el libro de Salmos, en el Salmo 144, versículo 1. Salmo 144, versículo 1. Dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Nosotros los cristianos citamos un texto bíblico y decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y resulta que ahí vamos bien valientes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no nos salen las cosas que decimos: usted que quiere estar conmigo. Y no nos atrevemos a hacerlo. A la mera hora ya no lo hicimos porque no estábamos convencidos de que Cristo nos fortalecía. Y las cosas no nos salen, no nos resultan. Dice el salmista: bendito sea Jehová mi roca, que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Quién da capacidad a nuestras manos de hacer lo que debemos hacer? Yo le he platicado y he testificado de los milagros que ha hecho Dios a través de personas, orando por sanidades, por enfermos, por gente que está desvalida, desahuciada, y hemos orado y la gente es sanada. Pero también orado por otros, donde nomás no pasa nada. Así como hemos orado por sanidad y la restauración de muchas personas y han sido sanadas, también hemos orado por personas que no han sido sanadas. Pero orado por personas que se han muerto. Y de repente oro y la familia dice: hermano, oro porque Dios puede hacer un milagro, y vamos y oro y le hablan a los 2 días, 2 o 3 veces que el pastor cree que tu hermanito se murió. Se quedó de oro. Llegó un momento que dije: no quiero orar por nadie. Porque si no, oro y se muere. Oro y después salir del hospital y a los 3 días me hablan y dicen: hermano, fulanito se murió. Su tanito se murió. Y me mató. Y he creído, de verdad he creído que es mejor no orar. Pero cuando tú entiendes que es Dios el que gesta tus manos para la batalla y prepara tus dedos para la guerra, tú entiendes que Dios puede usar tu vida para hacer algo inclusive extraordinario, sobrenatural. Pero dice que lo hace. En tu trabajo, en tu casa, en lo que tú estás llamado a hacer, en la realidad necesidad, Dios puede fortalecerte y prepararte para que puedas lograrlo en el nombre poderoso de Jesús. Y Dios te prepara para eso. Pero dice que adiestra tus manos. El águila sabe que las garras que van a salir van a ser tan fuertes como las primeras que tuvo. Y va a tener la capacidad de cazar y de atrapar presas como antes lo hacía, como si tuviera ganas de su juventud, a pesar de ser una águila vieja.
hacer, lo puede lograr. Pero no es porque nosotros podamos en nuestras propias fuerzas, sino porque sabemos que Dios está con nosotros. Que es el que nos da la capacidad de hacerlo. Dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Si dice el salmista que Dios ha hecho nuestras manos para la batalla y nuestro dedo para la guerra, dice el salmista, estoy preparándome para enfrentar las circunstancias. Y a veces las pruebas que nosotros enfrentamos nos están preparando para lo que viene. Pero hay algo que produce la prueba en nosotros. Dice, la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Y dice el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Las pruebas no nos hacen débiles, nos hacen fuertes. Dice el doctor Miles Monroe, o decía, perdón, la falleció, decía el doctor Miles Monroe, la crisis es tu amiga. La crisis no es tu enemiga, la crisis es tu amiga, porque te está preparando para ser mejor. Cuando nosotros dependemos de nuestras propias fuerzas, estamos limitados a una capacidad que es imposible en nuestra capacidad superar la adversidad. Pero cuando Dios nos prepara y allí está en nuestras manos, somos mejores. Somos mejores en lo que hacemos. Y entonces en lugar de limitar nuestros dones y limitar nuestra capacidad de decir, no, yo creo que no soy llamado para esto, en lugar de decir eso, bueno, si Dios está conmigo y Él me está preparado para eso. Yo puedo superar esto porque Dios está conmigo. Tenemos que renovarnos también en nuestras garras, sabiendo que tenemos la capacidad de ir más allá de lo que nosotros nos imaginamos que podemos ir. La esperanza es un alimento a nuestro espíritu que nos dice, sigue adelante. Está cerca la meta. Cuando tienes la esperanza de que algo va a pasar, tú sabes que va a pasar. Parecía lejos, pero cuando te das cuenta sucede. Porque tenías una esperanza que te alimentaba a seguir y a continuar. Nosotros tenemos que confiar en Dios y saber que en Dios somos fortalecidos. Dice el Salmo 44. Salmo 44. Versículo 5. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. ¿Cómo dice el Señor? Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, Señor. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. El diablo podrá venir con nosotros con todas sus fuerzas, pero Dios que nos ha fortalecido nos hace vencedores. ¿En nuestras fuerzas? No. Dice el salmista, por medio de ti, Señor. Por medio de ti, oh Dios, que eres mi Rey. Cantamos un canto hace un momento, Hosana. Y Hosana significa, sálvanos Dios. ¿Nosotros cómo salimos vencedores? ¿En nuestras fuerzas? No. Lo hacemos por medio de Dios. Él es el que nos da la capacidad de hacerlo. Debemos de dejar de depender de lo que nosotros podemos hacer y empezar a depender de lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. Ojo, lo que dije. Debemos dejar de depender en lo que nosotros podemos hacer y empezar a depender en lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. Es
decir, yo no me voy a cruzar de brazos, el pastor dijo que no me esfuerce. El pastor dijo que yo no haga las cosas en medio, así es que me voy a acercar, me cruzo de brazos y que yo no voy a perder. No. Yo dije que dependamos de Dios para lo que puede hacer a través de nosotros. O sea, yo digo que Dios necesita nuestras manos para destruir a nuestro adversario, que Dios necesita nuestra capacidad para destruir la fortaleza, que Dios necesita de nosotros para hacer un cambio en nuestra vida, pero es Él nosotros. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, Filipenses capítulo 1, versículo 6, y dice la Escritura, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién está obrando en nosotros? Dios está obrando en nosotros. Y si Dios está obrando en nosotros, el cambio sucede en nuestras vidas. ¿Por qué sucede el cambio en nuestras vidas? Porque Dios está obrando en nosotros. Y Él no se detendrá. Él no empieza a decir, pues hay un hombre más o menos. No. Él va a hacer su obra completa en nosotros hasta que Jesucristo venga. O sea que estaremos listos hasta que Jesucristo venga. Pero para que eso pase, para que nosotros estemos listos y la obra de Dios esté completa en nosotros, para que la obra del Señor esté completa en nosotros, ¿dependemos de Él o no dependemos de Él? Claro que dependemos de Él. Nuestra vida depende de Él. Y es lo que Él puede hacer en nosotros y lo que puede hacer con nosotros, que algo va a pasar y que va a suceder en nuestras vidas. Amén. Amén. Ahora, eso nos lleva a la tercera fase, la de las plumas. Así como se arranca el pico y se arranca las varas, también se arrancan las plumas. Ahora no recuerdo la cantidad, pero son alrededor de 700 o 900 plumas en una hila. Creo que son más, pero consideramos que son 700 o 900. ¿Alguna vez has desplumado un polvo? ¿Sí? ¿Cuesta trabajo? Bueno, no que esté vivo el polvo, ¿verdad? Pero pensar que se está vivo. Sí, para que pueda desplumarlo. Pero para poder desplumarlo cuesta trabajo. Y se dice que para que se pueda desplumar el polvo tiene que estar calientito, para que se pueda arrancar fácil. Y no es fácil desplumarlo, ¿verdad? Sí, eso sería más fácil, pero el águila no tiene manos a una para irse a dar una remojada en agua caliente y después desplumarse. No, lo hace en vivo, y las alas de las águilas y las plumas de las águilas son plumas fuertes, plumas resistentes, son como una armadura para el águila, para que pueda resistir las inclemencias del tiempo y pueda resistir a sus adversarios. Entonces se las tiene que arrancar. Para podérselas arrancar tuvo que esperar que el pico se fortaleciera, tuvo que esperar que el pico estuviera lo suficientemente fuerte para poder arrancarse las plumas. Entonces es un tiempo de espera largo. Dice Efesios capítulo 4. Ahora estamos hablando de la renovación de las plumas. Efesios 4, versículos, vamos a leer a partir del 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué tiene que ver con nosotros el desplumarnos? Tiene que ver con despojarnos
de nuestra vieja naturaleza. Nosotros venimos a Cristo, recibimos a Cristo en el corazón, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador y seguimos viviendo de la misma manera. No hay una renovación. Y si queremos cambiar nuestras vidas y renovar nuestras vidas, tenemos que dejar nuestra vieja manera de vivir. Tenemos que renunciar a nuestra vieja manera de vivir. Lo que hacíamos antes, si antes nos funcionaba, si antes me funcionaba hacer un drama a mi señora, a mi esposa, hacer un berrinche para que ella me quisiera más, antes me funcionaba, ahora ya no funciona. Y se puede asegurar porque nuestro enemigo va a buscar hacernos daño a través de ese drama y ese berrinche. Ya no funciona la vieja naturaleza. Ahora en Cristo, esas artimañas, esos artilugios, esas cosas que hacíamos antes, que antes no funcionaban, ahora en Cristo ya no funciona. Por eso tenemos que renovarnos y despojarnos de nuestro viejo hombre, esa vieja naturaleza que teníamos antes de lo que antes era bueno, aparentemente bueno para nosotros, ahora no resulta en Cristo. Y lo único que nos hace es batallar con una condición pagana, mundana, secular, antigua, que entra en choque con las cosas del Espíritu. Porque tenemos un Espíritu en nosotros, el Espíritu de Dios. Amén. Un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que Dios está esperando que nosotros vivamos. Por eso dice en Primera de Juan, la carta del apóstol Juan, en la primera carta, no en el Evangelio, sino en Primera de Juan, en el capítulo 4, dice la Escritura, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Eso es algo de la vieja naturaleza. Yo amo a Dios porque no puedo. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si mi carácter y mi conducta es de acuerdo con todo el mundo? Dice Juan claramente, el que dice eso es un mentiroso, porque Dios no obra de esa manera. Si tú amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no lo ves? Y al que ves, no lo puedes amar. Ese es un acto de la vieja naturaleza. Esos pleitos, esas contiendas que tenemos hoy en día, no deben estar en nosotros, ya no más. Por eso necesitamos despojarnos de las burlas. Sacarnos ese plumaje viejo, aunque sea de favorero, pero está viejo. No nos sirve. Tenemos que llenarnos de esa nueva naturaleza que es en Dios. Amén. Ok. Y dice, por último, Mateo, capítulo 22. Mateo 22. Versículos 37 a 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Despojarnos de este viejo plumaje es empezar a entender el amor de Dios y cómo opera el amor de Dios a través de nosotros. Cómo puede cambiar la vida de alguien a través de nosotros. Porque nosotros somos la fuente que transmite el amor de Dios. Somos un depósito del amor de Dios, que está conectado a la fuente original de la que emana y se produce todo el amor de Dios. Necesitamos renovarnos. Necesitamos entrar en ese proceso de renovación. Y no sé que nos va a costar como el águila 150 días. Porque
porque será un proceso de cambio en el que tendremos que tomar decisiones. Así como el águila busca un lugar donde morir y se acercan las águilas jóvenes a decirle, vamos, renueva. Así estaré rotando yo, como águila joven, diciendo que tenemos que renovarnos. Pero será una decisión personal. Si queremos seguir viviendo nuestra vida de la misma manera, o queremos realmente ver un cambio. El propósito de esta vigilia es orar por las necesidades de la iglesia. Pero si algo necesita la iglesia es renovarse. Es renovarse. Arrancarnos el pico, romper nuestras garras, terminar de desplumarnos, despojándonos de esa vieja naturaleza de una vez y por completo. Porque nos despojamos a nada, pero nos dejamos el resto. Nos quitamos ciertos hábitos, pero nos dejamos otros. Y Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que nos renovemos, que en verdad rompamos con esos moldes viejos, que en verdad rompamos con esa vieja naturaleza que nos detiene, que impide que crezcamos espiritualmente, que salgamos vencedores. Porque Dios no nos llamó a estar derrotados. Dios nos llamó a ser vencedores. Amén. Vamos a orar y vamos a continuar con la oración de esta vigilia. Póngase de pie y vamos a orar por esta causa, que el Señor nos renueve, que el Señor renueve nuestras vidas y que nos haga como el águila, renovados como el águila, guardando nuestra boca, confiando en el poder de Dios para la obra de nuestras manos y despojándonos de esa vieja naturaleza, de ese mismo hombre que nos impide ser más como Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí reunidos como iglesia porque te necesitamos, Señor. Hay necesidades dentro de la iglesia, muchas necesidades, pero hay una que es fundamental y es el de renovarnos, el de despojarnos de esta misma naturaleza que corrompe nuestras vidas y que nos hace dar vueltas y círculos en el desierto sin lograr entrar en la tierra prometida. Pero tú quieres que entremos, Señor, en la tierra prometida. Tú tienes palabras de bendición para nosotros, tú tienes bendiciones abundantes, gracia y favor en nuestra vida. Tú tienes preparado lo mejor para nosotros. Por eso hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos hagas, Señor, ser mejores y que podamos encontrar en ti la gracia y el favor y la misericordia que renueve nuestras vidas. Arrancar el pico, Señor, es guardar silencio, Señor, también. Es aprender a hablar con sabiduría, es callar nuestra boca para que nuestra alma no se angustie, que guardemos nuestra boca y que no nos enlacemos con los dichos de ella, sino que seamos sabios y entendidos para hablar con sabiduría y con entendimiento, Señor, en nuestra boca, que nuestras palabras sean de bendición y de edificación para los que nos escuchan. Que también podamos arrancar nuestras garras, Señor, sabiendo que eres tú el que Dios en nuestras manos y que si logramos algo en medio de las pruebas y de las necesidades de algo que tú estás con nosotros, no por nuestros propios méritos, sino lo que tú puedes hacer a través de nosotros. Danos la victoria, Señor, haznos vencedores ante nuestros adversarios y nuestras circunstancias. Pero, Señor, será por ti, para tu gloria que lo lograremos, no por nosotros mismos, porque nosotros no podríamos hacer nada. Pero si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Y que terminemos, Señor, despojándonos del plumaje viejo, de esa vieja naturaleza que nos impide cambiar por completo, que nos hace seguir guardando rencor, teniendo pleitos, disensiones, discusiones innecesarias, pleitos de la propia casa, Señor, que impiden que tu gloria se manifieste en nuestras vidas. Oh, Señor, queremos despojarnos de esta vieja naturaleza y en este proceso de renovación que nos llevará algún tiempo. Sabemos que al final, Señor, tu obra estará completa, pero tú no haces nada a medias. Tú haces tu obra completa para que nosotros seamos más a la imagen y el tamaño de Cristo. Gracias, Señor, por la palabra que has hablado hoy. Permite que en los próximos 150 días tu iglesia, esta iglesia, manto nuevo, Señor, y todos los que están bajo esta cobertura y que pertenecen a este ministerio sean renovados por
completo, Señor, para que haya convicciones claras, decisiones claras, Señor, en su vida, y sean transformados para la gloria del nombre, y seamos una iglesia que recibe, Señor, de las bendiciones del Altísimo Dios Todopoderoso, porque así le han nacido, porque estamos listos para recibirlas, para ser luz en medio de tinieblas, para ser agentes de cambio y de transformación en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos y estemos, Señor, seamos testimonio de tu gloria, en verdad renovados como las águilas, rejuvenecidos para emprender el vuelo y cumplir con el amor y con el ministerio que nos has encomendado. Ayúdanos, Dios, que seamos transformados, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti la gloria, a ti la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Amén y amén.